7 uniones matrimoniales, 7 fallecimientos, una joven fémina cuyo destino parecía marcado por una maldición despiadada. Portaba una carga que nadie desearía soportar. Sara era su nombre. En el día más anhelado de la vida de cada pareja, el pánico sustituyó la celebración. Noche tras noche, la misma desgracia. El consorte era hallado sin vida y Sara, solitaria y desacreditada, lamentaba el peso de su reputación manchada. La sospecha y los rumores aumentaban, pero había algo más tenebroso detrás de estos eventos. Un demonio, Asmodeo, se desplazaba en las sombras, arrasando todo a su alrededor. Lo que ocurrió después convirtió esta crónica en una de las narrativas más fascinantes de la Biblia, una auténtica contienda entre la desesperación humana y la intervención divina. Ah, y un detalle relevante, esta cautivadora historia se encuentra en el libro de Tobías, que forma parte de los llamados libros deuterocanónicos. Es decir, es escritura bíblica, pero no está incluida en todas las versiones de la Biblia. Sin embargo, contiene enseñanzas profundas que merecen la reflexión. Quédate conmigo hasta el final para comprender cada detalle. Antes de empezar, quería contarte que este canal es de enseñanza y ayudamos a otros a caminar al lado de Dios. Tú también puedes ser parte de esta misión. Suscríbete a este canal y escribe un amén en los comentarios como señal de tu fe. Así estarás ayudándome a llegar a muchas más personas con el mensaje del amor y la sabiduría de Dios, y sé que serás grandemente bendecido por ello. Juntos, podemos ser instrumentos del amor de Dios. Recuerda, grandes cosas hizo el Señor por nosotros, y por eso estamos alegres. Salmos 126:3. Vamos a difundir esta alegría. En el pequeño pueblo donde residía Sara, su nombre era murmurado en voces cargadas de temor y juicio. La joven fémina se había transformado en una figura envuelta en tragedia. Cada hombre que se desposaba con ella tenía su destino sellado antes incluso de que concluyera la noche de bodas. La escena se repetía como una pesadilla incesante, un esposo fallecido, Sara viuda y el susurro constante de que algo sobrenatural la acechaba. La familia de Sara era reconocida. Su padre, Raguel, era famoso por su rectitud, y su madre hacía todo lo posible por resguardar a su hija de la vergüenza pública, pero nada parecía suficiente para disipar el estigma que pendía sobre ella. En cada matrimonio, la desgracia se profundizaba, y con ella, llegaban las acusaciones implícitas. Algunos afirmaban que Sara estaba maldita. Otros insinuaban que ella misma era la causante de los fallecimientos. Sin embargo, había un secreto oscuro que nadie se atrevía a mencionar, un enigma que escapaba al entendimiento humano. El tormento de Sara no era solo social. Dentro de su hogar, lejos de los ojos del mundo, ella soportaba el peso intolerable de su reputación destruida. Cada vez más aislada, Sara comenzaba a pensar que tal vez realmente había algo defectuoso con ella. Tobías 3:7-10 nos ofrece una perspectiva del estado emocional devastado de Sara, mostrando su anhelo de escapar de una vida marcada por el sufrimiento. En un momento de angustia, ella llega a considerar el suicidio, pero algo dentro de ella lo impide. Tal vez fuera una chispa de fe diminuta, pero aún resplandeciente. Fue entonces que, en su aflicción, Sara hizo lo que parecía ser su última opción, orar en la soledad de su habitación. Con lágrimas rodando por su rostro, elevó su voz a Dios, clamando por liberación. Su plegaria era genuina y desesperada, y la Biblia relata que ella suplicó a Dios que la librara de su aflicción, o, si no, que quitara su vida para finalizar el sufrimiento. Esta súplica, grabada en Tobías 3:11-15, fue un punto de quietud, no solo para Sara, sino para el desarrollo de una historia que entrelazaba la desesperación con la fe. Sara clamaba por auxilio. Algo invisible y aterrador rondaba su vida. Asmodeo, el demonio de la lujuria y la destrucción, era el verdadero responsable de los fallecimientos. Era una presencia malévola, movida por un odio profundo y un deseo de consumir la felicidad y la pureza que Sara representaba. La tradición judía menciona a Asmodeo como uno de los más temidos entre los demonios, y tenía un propósito claro: destruir la santidad de la unión matrimonial y la pureza de quienes la protegían. Evitar que Sara experimentara la dicha de un matrimonio bendecido. No obstante, el clamor de Sara no cayó en oídos insensibles. Tobías 3:16 asegura que Dios atendió su oración y decidió intervenir. Lo que parecía ser un ciclo infinito de desgracia estaba a punto de ser detenido. Dios, en su compasión,
comenzó a mover piezas imperceptibles para responder a la angustia de Sara. Ella no sabía que su liberación ya estaba en proceso y que un encuentro inesperado transformaría para siempre el rumbo de su historia. Mientras Sara suplicaba por auxilio en medio de la angustia, Dios ya había iniciado su obra. En una parte lejana de esa misma narrativa, en otra urbe, Tobías, un hombre justo y devoto, también atravesaba un momento de prueba. La Biblia nos muestra a Tobías como una israelita desterrada en Nínive que se destacaba por su lealtad a Dios, incluso en un entorno hostil. Sin embargo, su existencia estaba llena de dificultades, la ceguera lo había afectado, y dependía de su hijo, Tobías, para realizar tareas cotidianas y sostener a la familia. Tobías 2:10-13 nos muestra a un hombre de fe inquebrantable, pero que también se hallaba en una posición de vulnerabilidad. De la misma forma que Sara, Tobías también oraba, solicitando a Dios por misericordia y una salida a sus aflicciones. Su oración fue genuina y llena de esperanza, como se muestra en Tobías 3:1-6. Él no sabía que su plegaria estaba entrelazada con la de Sara, tejiendo un vínculo invisible entre dos almas que buscaban respuestas en medio del caos. La respuesta divina llegó de forma extraordinaria. El Señor envió al arcángel Rafael para actuar como mediador y guía, tanto para Tobías como para Sara. Rafael, cuyo nombre significa Dios cura, se presenta en el libro de Tobías como un mensajero directo de Dios, enviado para traer liberación y sanidad a quienes clamaban por auxilio. Tobías 3:1 revela la misión del arcángel. Él sería el puente que uniría a Sara y Tobías, y el instrumento por el cual Asmodeo sería vencido. Mientras tanto, Tobías, consciente de su situación financiera inestable, pidió a Tobías que emprendiera un viaje para recuperar un dinero que había depositado con un familiar lejano, Gabael, en la ciudad de Ecbatana, Tobías 4:1-4. Para Tobías, la petición era más que una simple tarea familiar, era una oportunidad para demostrar su valentía y obediencia a su padre. Él no sabía que su viaje estaba cargado de implicaciones espirituales y que, a lo largo del camino, no encontraría solo la respuesta a las oraciones de su padre, sino también a las de Sara. Antes de partir, Tobías recibió instrucciones precisas de su padre, que incluían no solo consejos prácticos, sino también un recordatorio espiritual: debía actuar con integridad y confiar en Dios. Tobías 4:5-11 presenta uno de los fragmentos más hermosos del libro de Tobías, donde su padre insta a su hijo a vivir con rectitud, generosidad y fe, cualidades que serían clave en el viaje que le esperaba. Fue en este contexto que Rafael ingresó en la vida de Tobías, apareciendo como un hombre común. Se ofreció para acompañar al joven en su travesía. Tobías, sin saber que estaba frente a un ángel, ganó su compañía, reconociendo la necesidad de alguien experimentado para guiarlo por los peligros del camino. La presencia de Rafael marcaba el inicio de una serie de eventos sobrenaturales que culminarían en la liberación de Sara y en la victoria sobre Asmodeo. El recorrido de Tobías no era solo una misión para recuperar fondos, era un viaje de fe y crecimiento, una preparación divina para enfrentar retos que exigían mucho más que fuerza física. De la misma forma que Sara, Tobías aún no comprendía plenamente lo que se avecinaba, pero confiaba en Dios y seguía los pasos que le estaban puestos por delante. El propósito de Dios se estaba desarrollando y las vidas de Tobías y Sara estaban a punto de intersectarse de forma transformadora. El trayecto de Tobías y Rafael comenzó con un objetivo claro: recuperar los fondos de Gabael en Ecbatana. No obstante, desde el comienzo, había un propósito divino mucho mayor en progreso, algo que Tobías aún no podía entender. Él acataba las instrucciones de Rafael sin cuestionar, demostrando una confianza que reflejaba su fe y obediencia, inculcadas por su padre. Durante el recorrido, los retos comenzaron a surgir pronto. Al llegar al río Tigris, Tobías fue sorprendido por un gran pez que casi lo atacaba mientras lavaba sus pies en las aguas. Rafael intervino de forma inmediata, ordenando que Tobías sujetara el pez y lo sacara del agua. Aunque parecía un evento común, Rafael reveló que ese pez tenía un significado especial. Instruyó a Tobías a conservar el hígado, el corazón y la bilis del animal, explicando que estos órganos tenían propiedades espirituales importantes que serían útiles en el futuro. Tobías 6:2-6. Tobías, aún sin comprender totalmente, obedeció las indicaciones del ángel. Esta escena es clave porque marca el comienzo de la preparación espiritual de Tobías para enfrentar desafíos que iban mucho más allá de lo material.
Rafael comenzaba a revelar a Tobías de forma sutil que su misión implicaba algo más grande que el dinero. Estaba siendo preparado para confrontar fuerzas espirituales malignas personificadas en Asmodeo. Mientras continuaban en el recorrido, Rafael explicó que el hígado y el corazón del pez podían ser empleados para expulsar demonios, quemándolos en un humo potente, y que la bilis tenía cualidades curativas para la ceguera, algo que más adelante jugaría un papel importante en la historia de Tobías. Tobías 6-7-8. Cada paso de este recorrido estaba cuidadosamente planificado por Dios, aunque Tobías no podía ver el panorama completo. Cuando finalmente llegaron cerca de Ecbatana, Rafael le reveló a Tobías algo sorprendente: debía casarse con Sara, la hija de Raguel. Para Tobías, esta propuesta parecía tanto un llamado como un desafío. Él conoció la fama de Sara y de los 7 esposos que habían fallecido antes que él. El temor y la incertidumbre intentaron invadir su mente, pero Rafael lo calmó. El arcángel aseguró a Tobías que, si seguía las instrucciones divinas y confiaba en Dios, estaría protegido y derrotaría a Asmodeo. Tobías 6-14-15. Este momento marca una transformación en Tobías. Ya no era solo un joven en una misión práctica, ahora estaba ingresando en una batalla espiritual. La confianza en Rafael y, sobre todo, en Dios, sería su arma más poderosa contra el terror que lo esperaba en Ecbatana. La decisión de Tobías de seguir adelante, incluso ante el riesgo inminente, demuestra su fe en acción. Mientras tanto, en Ecbatana, Sara continuaba en su espera silenciosa. Ella no sabía que el hombre que sería la respuesta a sus oraciones ya estaba en camino, yendo consigo la promesa de liberación y redención. Dios estaba orquestando los eventos de forma perfecta, entrelazando las historias de Sara y Tobías en un solo hilo de esperanza y propósito. Al llegar a Ecbatana, Tobías y Rafael fueron recibidos en la casa de Raguel, el padre de Sara. La atmósfera de la casa portaba el peso de las tragedias que habían marcado a la familia. Aunque Raguel era un hombre justo y hospitalario, era evidente que el dolor de ver a su hija ser objeto de juicios y desgracias había dejado profundas cicatrices en su alma. Él sabía que Sara deseaba un nuevo comienzo, pero las muertes de sus esposos eran una sombra constante. Una lesión expuesta para todos en su entorno. Antes de seguir, quiero preguntarte si esta narración también te está impactando. Entonces, comenta ahora, ¿qué harías en el lugar de Sara o Tobías? Quiero conocer tu opinión. Y no olvides darle me gusta a este vídeo porque este mensaje necesita alcanzar a más personas. Volviendo al tema, Tobías observaba todo con detenimiento. Notó la mirada melancólica de Sara, su postura cargada de resignación, pero también de una fuerza interna que aún no comprendía totalmente. En ese instante, Rafael tomó la iniciativa de presentar a Tobías como pretendiente para casarse con Sara. Raguel, al escuchar la propuesta, quedó dividido entre la esperanza de que su hija finalmente pudiera ser feliz y el temor de que sucediera otra desgracia. Advirtió a Tobías sobre los riesgos, relatándole de forma directa el destino fatal de los 7 hombres que se habían desposado con Sara antes que él. Tobías 7-10-11. Aún así, Tobías no retrocedió, fortalecido por las palabras de Rafael y la confianza que comenzaba a florecer dentro de sí. Pidió la mano de Sara en matrimonio, comprometiéndose a seguir los pasos que Dios había trazado para él. El acto de valentía de Tobías no fue solo una declaración de amor, sino también de fe. Creía que Dios había colocado a Sara en su camino por un propósito mayor. Raguel, impresionado por la determinación de Tobías, dio su bendición, pero no sin antes rezar intensamente. Pidió a Dios que protegiera a Tobías y Sara, que tuviera compasión y que interrumpiera el ciclo de desgracias que afligía a su familia. Tobías 7-12-14. La ceremonia se llevó a cabo el mismo día, y la alegría se fusionó con una tensión que parecía flotar en el ambiente. Todos sabían que la verdadera batalla comenzaría esa noche. Cuando llegó el momento de que Tobías y Sara se retiraran al cuarto, Tobías recordó las instrucciones que Rafael le había dado. Sacó el corazón y el hígado del pez que había conservado y los incineró en el fuego, tal como Rafael le había indicado. El humo que se elevó del sacrificio espiritual tenía un objetivo claro: expulsar la presencia maligna que perturbaba a Sara. En ese instante, apareció Asmodeo, el demonio que había eliminado a sus 7 maridos anteriores. La Biblia relata que, ante el humo, Asmodeo huyó inmediatamente, escapando lejos de la pareja. Tobías 8-2-3. Rafael, cumpliendo su misión divina,
Persiguió a Asmodeo y lo capturó en el desierto de Egipto, asegurando que no pudiera regresar para causar más devastación. Esta victoria espiritual marcó no solo la liberación de Sara, sino también la confirmación de que Dios había intervenido de forma poderosa y directa en su vida. Sara, finalmente liberada, lloró de alivio y gratitud, mientras Tobías la consolaba, consciente de que Dios los había unido para algo más grande de lo que ambos podían imaginar. Al día siguiente, Raguel, al percatarse de que Tobías aún continuaba vivo, fue invadido por una dicha enorme. Ordenó que se preparara una gran festividad para conmemorar el matrimonio y la liberación de su hija. La casa que antes estaba envuelta en pesar ahora se llenaba de cánticos de alegría y agradecimiento. Sara había sido redimida y Tobías había manifestado su fe al confiar en las promesas de Dios. Por favor, revise si está suscrito y activa las notificaciones haciendo clic en la campana. Deja un amén en los comentarios, serás bendecido y este acto de fe tuyo permite que el mensaje llegue a más personas, gracias. Con la liberación de Sara y la derrota de Asmodeo, Tobías y su nueva esposa permanecieron en Ecbatana por algunos días, mientras la alegría de la familia de Raguel se convertía en una celebración que parecía no tener fin. Durante este periodo, la casa antes marcada por el sufrimiento y el silencio se llenó de vida, música y risas. La atmósfera era de renovación, un testimonio de la bondad de Dios y de la victoria de la fe sobre el mal. Pero Tobías sabía que su misión aún no había finalizado. Necesitaba concluir la tarea por la cual había iniciado su viaje, recuperar el dinero depositado con Gabael, un pariente de la familia, para aliviar la situación financiera de su padre. Antes de partir hacia Ecbatana, Rafael le recordó a Tobías la promesa hecha a su padre y le aseguró que todo ocurriría conforme al plan divino. El dinero estaba seguro y su responsabilidad era solo buscarlo. Tobías y Rafael aprendieron el camino hacia el sitio donde residía Gabael. El trayecto fue corto y la recepción por parte de Gabael fue afectuosa. Tan pronto como Tobías mencionó el nombre de su padre, Gabael rápidamente le entregó el dinero, recordando la confianza y el respeto que tenía por Tobías. Tobías 9:5. Rafael continuaba al lado de Tobías, orientándolo y protegiéndolo. El joven no tenía noción de que el ángel estaba a punto de revelar el verdadero alcance de su misión. Con el dinero en mano, Tobías regresó a Ecbatana, donde la familia de su esposa insistió en que él y Sara permanecieran unos días más antes de regresar a Nínive. Pero Tobías, ansioso por compartir las buenas novedades con su padre, comenzó a preparar el viaje de regreso. Sabía que la mayor felicidad para Tobit no sería solo el dinero recuperado, sino la noticia de que su hijo estaba sano y salvo y había encontrado una esposa bendecida por Dios. Cuando el grupo inició el viaje de retorno, Sara no pudo ocultar su inquietud. Ahora tenía esperanza, pero también tenía miedo de cómo sería recibida en Nínive. Después de todo, su reputación como la mujer que había perdido a 7 esposos no se limitaba al ámbito de su ciudad. Sin embargo, Tobías le aseguró que Dios ya había transformado su historia. No regresaban como prófugos del pasado, sino como testigos del poder de Dios. Al acercarse a Nínive, Tobías comenzó a planear cómo tratar la ceguera de su padre. Rafael le había instruido sobre el uso de la bilis del pez para sanar a Tobit, pero el joven aún no sabía exactamente cómo sucedería el milagro. La confianza en Rafael y en Dios lo tranquilizaba, pero la responsabilidad parecía pesar más de cada paso hacia la ciudad. Sara, por otro lado, rezaba en silencio, agradeciendo a Dios por cada momento y pidiendo fuerza para afrontar lo que vendría. El viaje que comenzó como una misión práctica se había convertido en una profunda lección de fe, valentía y redención. Tobías y Sara estaban a punto de presenciar otro milagro, demostrando que Dios no solo sana heridas físicas, sino que también restaura vidas y reputaciones de formas que van más allá de la comprensión humana. Al arribar a Nínive, el corazón de Tobías palpitaba con la expectativa de reunirse con su padre. El viaje había sido prolongado y pleno de retos, pero sabía que cada paso había sido dirigido por Dios. Al ingresar en la ciudad, Sara permanecía a su lado, un emblema de la victoria divina sobre el mal y la evidencia viviente de que Dios transforma incluso las historias más desgarradoras en testimonios de redención. Tobías encontró a Tobit sentado en su hogar, como de costumbre. La ceguera que lo había afligido durante tanto tiempo aún lo mantenía en una oscuridad literal, pero su corazón se llenaba de esperanza al escuchar la voz de su querido hijo. Tobías corrió hacia su padre y lo abrazó conmovido,
mientras narraba todo lo que había ocurrido en el viaje. Relató sobre el encuentro con Rafael, la batalla espiritual contra Asmodeo y cómo Dios había liberado a Sara de su terrible maldición. Tobit escuchaba atentamente, sintiendo en cada palabra el poder y la compasión de Dios. Entonces, llegó el instante que Rafael había preparado para que Tobías se enfrentara. El joven le explicó a su padre que le había traído algo que podría restaurar su visión. Tomando la bilis del pez que había guardado durante el viaje, Tobías siguió las instrucciones que Rafael le había proporcionado. Aplicó la bilis en los ojos de Tobit, y a continuación, frotó suavemente los párpados. Al principio, parecía que nada ocurrió, pero entonces Tobit sintió un ardor seguido de una luz débil invadiendo su oscuridad. Tobías 11:11-13. De repente, Tobit abrió los ojos y vio nítidamente por primera vez en años. La primera imagen que contempló fue el rostro de Tobías, su querido hijo, al lado de Sara. La alegría lo inundó de tal manera que cayó de rodillas, agradeciendo a Dios con lágrimas corriendo por su rostro. Su voz era un canto de alabanza, exaltando la bondad del Señor, que había devuelto no solo su visión, sino también su esperanza. La curación de Tobit fue un momento de celebración, no solo para la familia, sino para toda la comunidad a su alrededor. Amigos y vecinos acudieron a presenciar el milagro, muchos de los cuales habían dudado de la capacidad de Dios para intervenir en las circunstancias de la vida. Era un testimonio vivo de que, incluso en las situaciones más oscuras, Dios tiene el poder de restaurar lo que se ha perdido. Fue entonces cuando Rafael reveló su auténtica identidad. Explicó a Tobit, Tobías y Sara que era un ángel enviado directamente por Dios para responder a sus oraciones. Rafael manifestó que había estado al lado de Tobías desde el comienzo, guiándolo en cada paso y asegurando que la voluntad de Dios se cumpliera. Tobías 12:6-15 rememoró a todos que las plegarias y acciones de rectitud de Tobías habían sido oídas por Dios y que la liberación de Sara era una evidencia del amor divino. Después de concluir su misión, Rafael regresó a la presencia de Dios, dejando a la familia de Tobías asombrada y agradecida. La morada que antes estaba marcada por el sufrimiento ahora rebosaba de gozo. Sara, que había cargado una pesada de deshonra y aflicción, fue acogida en la familia como una bendición, una mujer cuyo testimonio de redención inspiraría a generaciones. Tobías y Sara permanecieron con Tobit durante muchos años, viviendo una existencia bendecida y plena de significado. El dinero recuperado contribuyó a sostener a la familia, pero el auténtico tesoro estaba en las enseñanzas espirituales aprendidas a lo largo de su travesía. Su historia se convirtió en un hito de cómo la fe y la obediencia a Dios pueden transformar incluso las situaciones más imposibles. Los años transcurrieron y la casa de Tobit continuaron siendo un espacio de paz, alegría y adoración a Dios. Tobías y Sara edificaron una familia, y el testimonio de sus vidas impactaba a quienes los rodeaban, con el poder de transformación que solo Dios puede realizar. Tobit, que había experimentado tantas pruebas, presenció a su descendencia crecer bajo la protección divina, y su visión restaurada le permitió disfrutar plenamente esos momentos de gracia. Tobit, ya en avanzada edad, percibió que sus días en la tierra se estaban aproximando al final. En su sabiduría, reunió a Tobías y a su familia para dar sus últimas instrucciones, así como lo había hecho antes del viaje que transformó sus vidas. Los exhortó a mantenerse fiel a Dios, a vivir con rectitud y compasión, ya nunca olvidar los milagros que habían presenciado. Sus palabras registradas en Tobías 14:8-10 fueron un legado de fe y devoción que continuarían inspirando a las generaciones futuras. Después de la muerte de Tobit, Tobías asumió la responsabilidad de liderar a la familia con la misma fe e integridad que su padre había demostrado a lo largo de su vida. Él y Sara decidieron abandonar Nínive, atendiendo a las palabras proféticas de Tobit, quien había vaticinado la destrucción de la ciudad, Tobías 14:4-5. Se trasladaron a la tierra de sus antepasados, donde continuaron viviendo una vida plena y bendecida. La historia de Sara, Tobías y Tobit no es solo un relato de milagros y batallas espirituales, es un recordatorio eterno de cuánto Dios cuida a sus hijos en los momentos más oscuros. Sara, que antes estaba marcada por la vergüenza y la tragedia, se convirtió en un ejemplo de redención y esperanza. Tobías, que comenzó como un joven obediente en búsqueda de sustento para su familia, maduró en fe y valentía, enfrentándose a un demonio y convirtiéndose en el instrumento de Dios para liberar a Sara y restaurar a su padre. Tobit,
cuya existencia fue una sucesión de pruebas, permaneció en su devoción a Dios, cosechando los frutos de su fe. Al finalizar sus días, la victoria sobre Asmodeo simboliza mucho más que la liberación de Sara. Representa la autoridad de Dios sobre todas las fuerzas del mal, mostrando que la fe y la obediencia son armas poderosas contra cualquier adversidad. La curación de Tobías demuestra que Dios no solo escucha las plegarias de los afligidos, sino que también obra de formas que la comprensión humana no puede captar, trayendo sanación y restauración. El libro de Tobías nos invita a reflexionar sobre el rol de la fe en nuestras propias vidas. Nos desafía a confiar en Dios, incluso cuando el camino parece incierto. Ya reconoce que, así como Rafael estuvo presente para guiar a Tobías, Dios también coloca personas, situaciones e incluso seres celestiales en nuestro camino para cumplir sus propósitos. Esta historia concluye con un eco de esperanza, recordando que, independientemente de las circunstancias, Dios siempre está al lado de aquellos que lo buscan. Tobías y Sara dejaron un legado de fe que continuaría inspirando a muchos, una historia que ha atravesado los siglos y que aún hoy resuena en nuestros corazones. Nos muestran que, incluso frente a las fuerzas más oscuras, la luz de la fe puede prevalecer, y que Dios es y siempre será nuestra mayor fuerza y redención.